Bienvenidos, Shabbat Shalom. ¿Cómo nos encontramos hoy después de estas alabanzas donde tributamos adoración al Señor? Donde en este día especial, el séptimo día, el día de reposo, venimos a encontrarnos con el Señor y a hacernos uno con Él. En este día de fiesta, en este día de reposo, venimos con el gusto, con la mente dispuesta para escuchar la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros. Veo caras que están en reposo, pero la mente necesita estar despierta, con una mente despierta, para la mente de Yeshua, la mente del Mesías, listos y preparados para recibir la palabra que el Señor tiene para nuestra vida, hermanos. Este es un llamado de despertar. A eso nos llama el Señor hoy. Un llamado a estar alertas, a estar atentos, a despertar, porque no sabemos el día, el momento en el que el Señor venga, pero sí tenemos que estar preparados para que el suceso que estamos esperando no nos agarre como ladrón en la noche. Entonces, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para estar atentos a la palabra del Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, de la transformación de todos aquellos, Señor, que tú estás llamando en tu perfecta voluntad a ser parte de ese olivo natural, de estar injertados en la savia, en la rica savia que es Yeshua, tu Hijo amado, Señor. Bendito seas porque tu misericordia, tu paciencia está constante en nuestras vidas, en las de nuestra familia, y esperamos pacientemente, Señor, aguardando esa restauración de todas las cosas, esa restauración que tú anunciaste desde el principio y que ahora, conforme van pasando los días, tú nos vas adentrando en ella, nos preparas a través de tu palabra, como lo dijo Yeshua, santificándonos día a día, minuto a minuto, en tu palabra, Señor, para ser resguardados en ella y tener lo que tu arca, Señor, tu arca mostraba. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná escondido. Ese maná escondido que hoy, Señor, a través de tu palabra, a través del sacrificio de Yeshua, nos es manifiesto para poder comprender los tesoros que están ocultos ahí en tu palabra y que están escondidos, pero son revelados para los que son humildes, Señor, aquellos que tú estás trabajando para forjar en cada uno de nosotros la humildad que se requiere para accesar a tu palabra, Señor. Bendito seas por todo lo que haces cada día en nosotros, por cada situación que traes a nuestra vida, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien y estás forjando un carácter en nosotros, el carácter de Cristo, el carácter de Yeshua, el Mesías, tu Hijo amado, Señor, en el cual tú te complaces y esperas pacientemente a que nosotros también seamos como Él y sigamos sus pisadas, sigamos su huella, Señor. Bendito seas en el nombre de Yeshua, Señor. Amén, amén. Hermanos, es un tiempo de despertar. En este momento es un tiempo de estar atentos, decía al inicio, antes de la oración. Y si queremos nosotros saber el desenlace de la historia, para ello es requisito indispensable regresar al origen, retornar al inicio, en donde el Señor entrega todo limpio, todo nuevo, todo perfecto, pero después viene un caos. Y después de ese caos, disipa ese caos y vuelve a traer una restauración. Y eso solamente es una pequeña muestra
de lo que habría de suceder en la historia de la humanidad a través del tiempo, con los años que el Señor manifiesta en su palabra, esos 6 días de la creación que son clave y que nos hablan de 6,000 años. 6,000 años bíblicos en los cuales el Señor mostraría constantemente todo lo que Él tendría que hacer en nuestra vida. ¿Para qué? Para limpiar la transgresión que por conducto de aquel que fuera en un principio un ángel de luz, al ser desterrado en esa rebelión cósmica, al ser desterrado y caer en la tierra, vino a contaminarlo todo. Y vemos una muestra que quizá ha pasado desapercibida, pero que nos hace un alto el Señor para meditar en el capítulo 4, verso 1 del Génesis, donde nos muestra a Caín. Caín, que se sigue mencionando en el Nuevo Testamento y que si está vigente es porque la condición y carácter que manifestó Caín ha estado presente generación tras generación en la humanidad hasta nuestros días. Y es ahí donde el Padre quiere mostrarnos algo. Ahí, por ejemplo, yo tracé una imagen, un trazo, un picto, que al verlo cada uno, desde nuestra perspectiva, cada uno va a recibir algo diferente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la mente, cada uno, es la misma palabra, pero no ha sido corrido el velo al mismo tiempo en cada uno. Hay un tiempo especial para nosotros. Entonces, esta figura simula una gota, sudor, un sudor que el Señor desde el principio dijo que estaría presente en la humanidad. Ese sudor donde emite un juicio después de la caída en el Edén, después de la desobediencia, y Él habla de este sudor que estaría presente durante toda la humanidad, durante todo el tiempo que la humanidad esté en esta tierra. Y Él había dado un tiempo específico. Y habló de 120 Yobel. Esta palabra en específico no es propiamente años como los conocemos. Habla de tiempos de 50 años. Por lo tanto, Yeshua, recordando este juicio que cayó sobre la tierra y sobre la humanidad entera, le dice a los discípulos: recuerden que en el mundo tendréis aflicción. El sudor es símbolo de aflicción. Por lo tanto, cuando el Señor nos habla de misericordia, está hablando de paciencia, y esto habla igual a tiempo. Tú y yo hemos recibido la paciencia del Señor, que es tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo se ve reflejado eso? En un cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es el reflejo del tiempo que es la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. Tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar y por el cual vamos a dar
cuenta de él. En este tiempo que tú ya has escuchado el mensaje de la salvación, tú vas a reflejar en tu cuerpo, durante el tiempo que te ha asignado el Padre, que solamente Él sabe cuánto tiempo tú vas a vivir, tú vas a respirar, para que manifiestes en tu cuerpo el carácter de Yeshua. Por lo tanto, una vez que tú ya escuchaste el mensaje, debes de preguntarte, ¿de qué me salvó? Es ahí donde es indispensable que retornemos al inicio para poder entender la parte final de la historia de la humanidad que nos está tocando vivir a nosotros como generación. Daniel, el profeta, es un claro ejemplo de ello, porque mientras él estaba en el cautiverio de Babilonia, él cotejaba todo el tiempo la palabra del Señor, revisaba las 70 semanas escritas en el libro de Jeremías, otro profeta y siervo del Señor. Pero él no solamente estaba revisando lo que a Jeremías el Padre Yahweh le mostró, sino que él también estaba tomando nota de la orden que Yahweh le indicó a Moisés y a Josué también, y que esa estafeta se siguió pasando. Medita en la ley del Señor de día y de noche, para que entonces tú seas un árbol plantado junto a corrientes de agua, como lo menciona el Salmo 1, para que puedas prosperar tu camino, para que todo lo que emprendas te salga bien. Es ahí donde surge una interrogante. ¿Cómo saber si estamos atravesando los tiempos finales? Acompáñenme por favor a Isaías 46, versos 9 y 10, donde el Señor nos dice que desde el principio Él anunció todas las cosas. La Escritura dice, recordando de las cosas pasadas predichas, yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Por eso es importante regresar a Bereshit, al Génesis, al primer libro, porque en ese primer libro el Señor tiene tesoros escondidos que están ahí esperando ser abiertos para poder comprender lo que estamos viviendo el día de hoy. Todos los acontecimientos que nos rodean tienen un propósito y tienen una explicación en la palabra del Señor. Ya fueron predichos, dice la Escritura en Jeremías. Todas esas cosas ya fueron anunciadas. Entonces, ¿cómo voy a saber ahora que estoy en esos días? Allá es donde nos quiere llevar el Señor. Por eso es un llamado a despertar. El versículo 1 de Génesis 4 nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón de parte de Yahweh. Y hacemos una pausa en Caín. Este verso lo analizamos el Shabbat pasado, pero el Padre hizo un selá, un alto, para detenernos en Caín, en ese nombre. En ese nombre encierra muchas cosas, hermanos. El nombre de Caín significa posesión, adquisición,
adquirido, forjar, artífice, lanza, herrero y sudar. Esto es el nombre de Caín. Me llamó la atención que también significara sudar, justo como el decreto del Señor en Génesis 3:19, donde el Señor nos dice: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. ¿Por qué el Señor nos está haciendo mucho hincapié en esta palabra sudar? Porque está el decreto en Génesis 3:19, lo encontramos en Génesis 4:1 en el nombre de Caín, pero también lo vemos en Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, verso 13. Y ahí el Señor nos dice algo también muy importante. Entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo de los cielos, tarea penosa que Elohim ha impuesto a los hijos de los hombres para que sean afligidos con ella. Hermanos, la palabra penosa también significa sudar y nos habla de maldad, perversión, tristeza, castigo, adversidad, infelicidad, entre otros más significados, miseria. Entonces, otra vez nos encontramos con la palabra sudar en otro verso de otro libro, ¿sí? Entonces, son pistas que el Padre nos está dando para poder comprender por qué Caín se sigue manifestando ese nombre en el Nuevo Testamento, para que no sigamos el camino de Caín. ¿Por qué? Porque el camino de Caín, el carácter que él manifestó y lo que él recibió y después transmitió, es lo que ha traído a la humanidad la penosa tarea de vivir, donde también recibió maldad, perversión, tristeza, castigo, adversidad, infelicidad, miseria. Esto describe la vida del ser humano en su tránsito por la tierra. De ahí, Yeshua nos llama para liberarnos, salvarnos de esta penosa vida, de esta penosa condición, porque no fuimos creados para vivir de esta manera, sino fuimos creados para vivir en libertad. Libertad, amor, ¿sí? Y más significados de lo que el conocer o estar cerca del Padre nos enseña a través de su palabra. Pero Él quiere situarnos en esto, porque hablamos tanto de las cosas buenas, pero también para poder comprender lo bueno, necesitamos entender todas estas palabras que se manifiestan a diario en la vida de todo ser humano. ¿Quién no ha tenido momentos de tristeza por alguna situación en casa, con algún amigo, pariente o en el trabajo? ¿Quién no ha tenido pensamientos perversos? Porque lo dice la palabra en Génesis 6, donde dice que el pensamiento del hombre es de continuo al mal. ¿Quién no ha tenido esos momentos que después de pensar
algo perverso, algo malvado, lo lleva a una ejecución, en un acto. Todos hemos pasado por eso. No hay ninguno que diga, yo no he hecho nada de esto, porque todos hemos estado en la mayoría o al menos en uno de estas palabras. Porque todos mentimos, todos somos malos, todos hacemos todo esto que está aquí escrito, porque solamente hay uno bueno, y ese es el Padre. Y es quien nos está enseñando, como en una radiografía, a ver cuál es la condición del ser humano para que podamos entender de dónde nos saca, y a dónde nos va a llevar. Repetimos tanto, nos sacó de las tinieblas y nos pasó a la luz admirable, pero no entendemos a profundidad a qué se refiere con tinieblas. Estos son las tinieblas. Nuestra vida vacía, nuestra vida vana, nuestra vida llena de maldad y perversión, de castigos, de tristeza, de adversidad, de aflicción, de miseria. De ahí es donde el Señor nos está llamando. Y si hoy yo no entendía esto, bendito el Señor porque me lo está mostrando para que pueda comprender la grandeza de su sacrificio, porque ese es otra situación. El sacrificio del Mesías, decimos, es gratuito. Y yo pregunto, ¿realmente no tuvo un precio? ¿Realmente no tuvo un costo? Porque que yo recuerde, se pagaron 30 monedas de plata por Yeshua. Entonces, ¿a qué se refiere con gratis? ¿Por qué repetimos tanto esa palabra? Cuando la palabra gracia nos habla de un regalo. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, cuando tú vas a hacer un regalo, ese regalo tiene un precio. Tú invertiste algo, tiempo, dinero, esfuerzo, pero hiciste una inversión para después regalar eso, una cosa, un momento, ¿sí? Tiempo, todo requiere una inversión. Entonces estamos viendo aquí que lo que tanto hemos escuchado como gratis, lo vimos con ese sentido y por eso no valoramos el sacrificio de Yeshua. Y se nos hace una cosa de nada estar llevando nuestra vida de esta manera. Al fin y al cabo, Yeshua ya pagó por lo que yo hice ayer, lo que estoy haciendo ahora y lo que pueda hacer mañana. Cuando eso es una mentira. Él nos llama a no regresar a esta condición. A la mujer que fue hallada en el acto del adulterio, se la presentaron a Yeshua para que él emitiera un veredicto en ese caso, en ese asunto. Y él le dijo a la mujer, mira mujer, vete, ni yo te condeno. Pero le dijo, vete y no peques más. Ya no vivas de esta manera. Una vez que recibiste el regalo del sacrificio de Yeshua, que tuvo un precio, no pisotees su sangre. Porque el volver a vivir de esta manera y disfrutando vivir de esta manera, pisoteamos la sangre de Yeshua. Es diferente a cuando reconocemos que en nosotros está la naturaleza del primer Adán.
Pero, ¿cómo voy a vencer la naturaleza del primer Adán? Que este es su legado. Precisamente con el regalo que yo recibí. El segundo Adán, Yeshua. Él, mi libertador, es el que diariamente, si yo estoy pegado a Él, adherido a Él, por medio de su palabra, me va a llevar a vencer al primer Adán. Todos los días voy a estar luchando con este listado, para que yo ya no viva de esta manera. Pero Yeshua nos recuerda, en el mundo tendréis aflicción. Esto es la tarea penosa. En el mundo estará presente Caín. Todo el tiempo estará presente Caín. Pero recuerda, yo le he vencido. Porque Caín o Caín desciende de Adán. Pero el segundo Adán, el que viene de arriba, rescató y restauró a la humanidad con su sacrificio. Ese fue el regalo que Él dio. Para que así tú y yo podamos comprender por qué tuvo que despojarse de quien Él es. De su gloria, de su majestad, de bajar de su trono y hacerse semejante a nosotros. Él dijo, como lo menciona en el Salmo 22, gusano soy. Hermanos, aquí estamos nosotros. Gusano soy. Él se hizo semejante a nosotros para poder redimirnos de esta penosa tarea que dice Yahweh que nos fue impuesta por causa del pecado, por causa de la rebeldía, de la desobediencia. Ahora, hay algo muy importante en todo esto también. Si yo quiero saber cómo el Señor me está llevando a través de su palabra para conocer los tiempos y saber dónde es que me encuentro yo. Noé y el diluvio es un buen comienzo para poder tomar de ahí algo muy importante. Recordarán que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Esto es el juicio del Señor sobre la tierra y sus moradores, y lo vemos en Génesis 7, 11 y 12. Aquí hay que anotar y poner mucha atención en este número. 600 años tenía Noé cuando el Señor trajo el diluvio como juicio a la tierra y sus moradores. Esto, hermanos, no es otra cosa más que el Señor nos está recordando los 6 días de la creación. 6 días de la creación. Todo el tiempo el Señor nos está hablando 6, 7 y 8. Todo el tiempo. Entonces, estamos viendo aquí los 600 años de Noé, donde trajo el juicio. Cumplidos, hermanos, los 6 días de la creación, los 600 como en los 600 años de Noé, o los 6,000 años que decreta en la tierra para el hombre, traerá el juicio. Ahora, ¿cuál juicio? ¿Acaso el Señor va a traer otra vez el diluvio como lo hizo con Noé? No, porque Él hizo un pacto consigo mismo para ya no traer el diluvio para enjuiciar a la humanidad, porque ya estaba condenada. Pero anunció que vendría ahora fuego. Y encontramos por todas
toda la palabra en los diversos libros que la componen, el fuego de Yahweh. El fuego de Yahweh. El juicio. Cuando nosotros encontremos en la palabra esta palabra, valga su redundancia, esta palabra nos está hablando de juicio. Pero ahora entonces el Señor, ¿cómo nos mostrará que viene ese juicio? Hay otra pista que tenemos que seguir. Éxodo, acompáñenme por favor a Éxodo 24, verso 13 al 18. Éxodo 24, del 13 al 18. Y ahí la siguiente pista es Moisés. ¿En dónde Moisés? En el Sinaí. Y ahí vamos a encontrar otra pista que nos da el Señor. Precisamente la encontramos en el verso 18. Bueno, leo un poquito antes. Dice, entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días. Encontramos aquí la siguiente pista que nos vuelve a hablar del tiempo en el que el Señor terminará la salvación o la puerta quedará abierta hasta el día final que marquen los 6 días y entonces vendrá el juicio. Esto mismo también lo encontramos en Daniel 7:13, Mateo 24:30, Hebreos 12:1 y Apocalipsis 1 del 5 al 7. Entonces encontramos también en Daniel 7:13. Esta es otra escritura donde ahí nos habla también de tiempo. Mateo 24:30. 24:30. Hebreos y Apocalipsis 1. Son escrituras que tenemos que anotar porque tenemos que meditar en ellas, hermanos. Por cuestión de tiempo, quisiéramos abarcar muchas cosas, pero no podemos. Pero sí anotar lo que vamos mostrando, lo que el Padre nos comparte y compartirlo con ustedes para que tengan la oportunidad de meditarlo con calma en casa y esté toda su atención puesta en lo que el Señor nos está hablando. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos habla también del tiempo cumplido. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 y verso 17. Él quiere ponernos muy, muy listos y atentos en los tiempos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí nos está hablando del evento que quizá la mayoría está esperando, ¿sí? Y algunos otros ni siquiera comprenden este pasaje, aunque lo repitan constantemente. Hay una fiesta en la que el Señor tendrá que regresar, pero también hay una fiesta en la que el Señor anunciará o dará la orden para que recoja a todos los que han sido resguardados en el arca, que es la palabra, lo cual es Yeshua, el segundo Adán, y a esos protegerá
en el tiempo del caos, de la misma manera como lo hizo con Noé. Noé fue resguardado en el arca junto con su casa en el momento del caos y no fuera del caos. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario voltear a ver lo que ya aconteció, porque de la misma manera el Señor paso a paso lo irá a ejecutar ahora, como viene descrito en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. También encontramos algo muy curioso. En Mateo 17, del verso 1 al verso 4, nos da otra pista que es la misma que hemos estado viendo en Noé con Moisés y como lo mencionan también estas escrituras. Mateo 17, verso 1 al 4. Y dice lo siguiente en el verso 1. Y ahí inmediatamente nos da la pista. Después de 6 días, Yeshua toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Nuevamente, 6 días, dice después de 6 días, Yeshua resplandece, lo ven transfigurado, justo después de esos 6 días, los discípulos ven a Yeshua como nunca lo habían visto. Esos 6 días nos habla otra vez el Señor de los días de la creación. Los días de la creación están ahí, hermanos, para ubicarnos en que hay un tiempo establecido para la humanidad, como línea de tiempo, exactamente. Entonces, están ahí para que nosotros estemos observando constantemente esos tiempos que dejó plasmados en su palabra el Señor y sean un recordatorio constante para que no nos confiemos, para que estemos atentos, para que estemos alerta. Pero también hay otra pista que nos da. ¿Con quién? Ahora nos la da con Lázaro. Lázaro es otra pista también muy importante. ¿Por qué? Porque Lázaro significa consuelo, ayudador, y es una figura del Espíritu Santo. Pero ¿por qué más es importante Lázaro, el amigo de Yeshua? Porque Lázaro, hermanos, si recordarán, la Escritura nos dice que estuvo enfermo 2 días. Enfermó 2 días. Y después de esos 2 días, Lázaro muere y permanece en la tumba 4 días. Muerto duró 4 días. Aquí están otra vez los 6 días que el Señor nos está diciendo. Después de esos 6 días, Yeshua se aparece, se postra ahí en su tumba y ahí llora, se lamenta y da una orden. Le ordena a Lázaro despertar. Entonces, ahí en ese momento, el Padre nos muestra una vez más que los tiempos de Él son perfectos y que nosotros necesitamos alinearnos
a estos tiempos que Él dejó por su palabra. ¿Para qué? Para que podamos comprender que la historia de la humanidad, como la conocemos hoy, de la cual somos parte, tiene un principio y un fin. En Génesis dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Este cuerpo va a regresar al polvo. Hay un tiempo establecido para que eso suceda. Pero el Señor nos dio este cuerpo, hermanos, para que a través de él podamos reflejar la transformación interna de nuestro verdadero cuerpo para poder ser realmente el reflejo y la imagen del Dios invisible. Todo esto es con el único propósito de manifestar la grandeza de nuestro Dios. El legado que recibimos por conducto de Yeshua es tan grande que no podemos pasar por alto cada señal que el Padre nos está dando, a la cual es necesario que estemos atentos. ¿Por qué? Porque esto es parte de su palabra y Él dice que necesitamos estar pegados a ella, adheridos a la palabra, para que seamos uno con la palabra. Porque aquel que se ha adherido a Yeshua, el Padre le empezará a mostrar estos misterios que están en su palabra y que solamente Él se lo puede mostrar a aquellos que ya se hicieron uno con el Señor y están ahí perseverando en conocer el plan perfecto de la redención del ser humano que viene por conducto de Yeshua y el sacrificio que tuvo que hacer, donde hubo un precio y donde después nosotros cada uno lo recibimos como regalo. Ahora yo pregunto, si ya tenemos ese regalo, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Lo dejo arrumbado en algún estante de mi casa para que se empolve? ¿O empiezo a comprender el propósito de aquel que me lo entregó, de aquel que me llamó para entregar en mis manos ese regalo que quizás hasta el día de ayer yo no sabía qué hacer, pero hoy, con las pistas que el Padre nos está dando para mostrarnos sus joyas, estos tesoros que están aquí ocultos, es para que estemos preparados para los acontecimientos finales. Si Él es nuestro Padre y no nos quiere ver ya en una condición de aflicción, lo lógico es que Él nos capacite para salir de ahí, de esa condición de aflicción. Si hoy ya entiendo que en el mundo tendré aflicción y que esa es una tarea penosa que Él entregó, decretó para la humanidad como consecuencia de la rebeldía que sucedió en el Edén, hoy soy llamado a despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías Yeshua, para que podamos comprender, hermanos, estos tesoros que nos muestra. Segunda de Corintios, en su capítulo 3, nos dice el Señor algo muy importante que nos ha estado recordando en estos últimos días. Verso 14, 15, 16 al 18. Dice, pero el entendimiento de ellos fue embotado porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido que por el Mesías es quitado.
Hoy el Padre descorre ese velo por medio de Yeshua y su sacrificio para que podamos comprender lo que por siglos ha estado ahí en la palabra y había pasado de noche para la mayoría. Hoy lo hace manifiesto. Hemos leído tantas veces la escritura donde nos dice que todo lo oculto ha de ser manifestado cuando se ha llevado a la luz. Hoy el Señor hace manifiesto esto que estaba ahí, que quizá nuestros ojos lo veían, pero nuestra mente no lo comprendía. ¿Por qué? Porque ahora Él ha marcado el tiempo para que el velo se vaya descorriendo a través del Mesías, como lo marca 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14. Verso 15 dice, y aún hasta el día de hoy, siempre que he leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando nosotros nos resistimos a la autoridad del Padre para que gobierne nuestra vida, Él nos deja para que sigamos en ese camino de aflicción que no comprendemos. Pero cuando empezamos a doblegar nuestra cerviz, a humillarnos, a reconocer que le necesitamos, entonces cumple esta palabra. Quita el velo de la palabra y empieza a dar entendimiento a aquel que le busca en humildad, reconociendo que no sabemos nada, que necesitamos de Él para todo y que estamos empezando a darle el valor y el peso que tiene el sacrificio del segundo Adán, porque es el único que puede llevarnos a la redención, a la restauración, el que puede retornarnos a los orígenes, a Bereshit, para que así estemos seguros del camino que estamos transitando, porque nos conduce al Padre. Hermanos, tiempos de tribulación, tiempos de angustia, han estado presentes en la humanidad desde el principio. Desde el principio, con la caída del Edén, con lo que pasó con Caín. Ahora, ¿ustedes piensan que el Padre, Yahweh, no sabía lo que iba a caer en Caín? ¿Piensan que se le salió de las manos, salió de su control el hecho de que permitiera que Caín naciera? ¿No? Hay un propósito para eso. ¿De qué manera se iba a manifestar Él a la humanidad para que le conociera? Y que pudiéramos valorar quién es Él. Como padre, si yo estoy en una situación de angustia, de dolor, y volteo a pedir la ayuda de mi Padre, Él va a estar ahí siempre para apoyarme, para encauzar mi vida, para decirme lo que está bien en mí, pero también lo que está mal. Va a ser objetivo. Un verdadero padre no se ciega por el amor de un hijo. Un verdadero padre habla la verdad a ese hijo, aunque vea y sepa que ese hijo en el momento no lo va a entender y quizá lo llegue a odiar. Debemos adquirir la mentalidad de nuestro Padre y quitar esas telarañas que nos fueron heredadas en el pensamiento que tenemos hoy.
aprendamos a caminar en lo que sustenta el trono del Señor. Hemos estudiado en los últimos días esos fundamentos. ¿Alguien los recuerda? Son 4 fundamentos: misericordia, justicia, derecho y verdad. Estos 4 puntos sustentan el trono de Dios. Salmo 89, 14. Él quiere que vivamos constantemente entre estos 4 puntos como en un círculo de un ciclo que jamás va a tener fin, dando vuelta a través de cada uno de ellos, viviendo en misericordia, que nos habla de paciencia, y esto a su vez tiempo, justicia, para que seamos contemplados como justos delante de Él. El Señor nos lleva a vivir en verdad, en verdad. Cuando nosotros nos movemos en verdad, aunque esta duela, vamos avanzando para entonces conocer qué es vivir en derecho. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba hablando de este fundamento, ¿sí? Derecho habla de hacer lo correcto. ¿Y quién nos dice qué es hacer lo correcto? Sino la palabra del Señor. La Torá nos indica la forma de vivir día a día conforme al pensamiento de Dios. Eso es vivir derecho, en integridad, en un sano juicio, para que seamos contemplados como justos delante de Él. Hermanos, el tiempo que nos ha dado en este cuerpo, aprovechémoslo. Redimamos ese tiempo y saquémosle jugo. Seamos como una licuadora, exprimamos hasta lo sumo, hasta lo último, este cuerpo, menguando diariamente para que Yeshua crezca, aplastando de mi carácter lo que Él aborrece: odio, falsedad, orgullo, necedad, soberbia, altivez, y una larga lista: ira, enojo, contienda, murmuración. Aplastando día a día cada una de esas palabras que se reflejan en hechos en mi vida, en tu vida, para que podamos estar contemplados en el fundamento que sostiene el trono del Señor y seamos considerados como dignos de escapar del día grande y temible de Yahweh, en el cual Él juzgará con el fuego de su juicio a todo morador de la tierra, a todo aquel que se adhirió a la tierra, a todo aquel que se adhirió a la ramera. Somos llamados a adherirnos, sí, o a la ramera o a Yeshua. Nosotros cada uno decidimos en dónde queremos estar. Ya nos dio la oportunidad de elegir. Se presentó el Mesías y su sacrificio y nos dio ese regalo que tuvo un precio. Ahora, cada uno de nosotros, el Señor nos dice: mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te ordeno que sigas la vida, pero tú eliges dónde quieres estar. Que el Señor los bendiga, que Yahweh repose sobre sus vidas, resplandezca su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia
y les dé shalom. Shabbat shalom.